Claro. Okay. Señor, tantas gracias te damos por estos hermanos que están tan cercanos a nuestro corazón, algunos a poca distancia, otros a mucha distancia, pero te amamos a ti. Y por esa razón podemos compartir cosas de nuestro corazón con alegría. Podemos compartir tu palabra porque tú realmente eres nuestra fuerza. Te bendecimos, Señor, guíanos para que podamos sacarle el jugo a tu palabra y crecer por medio de ella en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a poder comenzar, o retomar más que comenzar, ¿sí? A partir del capítulo 23, el capítulo 23 de Primera de Samuel. ¿Que está hablando el pastor? Sí, sí. Primera de Samuel, capítulo 23, para que recordemos un poquito qué es lo que está pasando aquí. 23. David ya había sido ungido por Samuel como el próximo rey de Israel. Esto obviamente no le causó mucha alegría a Saúl, quien era el rey en ese momento, y Saúl está haciendo todo lo posible para tratar de matar a David, pensando en que si lo mata a David, él va a seguir siendo, pero ya el Señor le había rechazado por causa de su obstinación, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver a partir del capítulo 23 son diferentes circunstancias en los cuales vemos siempre cómo Saúl llega hasta un cierto punto. No sé si recordáis, hay un versículo que dice, Satanás anda como un león rugiente viendo a quién devorar. ¿Sí? Y la verdad es que muchas veces Satanás pretende destruir a este, destruir a aquel, destruir a aquel, destruir a aquel. Pero estas historias nos demuestran muy claramente cómo ese león que anda buscando a quién devorar tiene una cadena, un límite, ¿sí? Y el león puede llegar tan cerca como se le permita, pero si el león hace así y Dios no le permite tocarnos, no nos va a tocar, por más que lo intente, por más que busque 50.000 formas. Y acá vamos a ver en 2 o 3 circunstancias cómo Dios, primero por una forma, después de otra, después de otra, pero Saúl no solo que no lo puede matar a David, sino que David tiene la oportunidad de matarlo a Saúl y no lo hace, mostrándole no solo cuán equivocado estaba, sino cuán puro es más el corazón de David que el de Saúl, ¿sí? Vamos a comenzar leyendo el capítulo 23 desde el versículo 1 en adelante, ¿sí? Y vamos a prestar especial atención a lo que David hace en cada circunstancia, porque, lógico, de él es quien estamos aprendiendo, ¿sí? Quien quiera leer, 23, 1 en adelante. Informaron a David de lo siguiente. Mira, los filisteos están atacando Keilat y están saqueando los sembrados. David consultó al Señor. ¿Debo ir a batir a esos filisteos? El Señor respondió a David. Debes ir, combatirá a los filisteos y librará a Keilat. Los hombres de David le dijeron, mira, aquí en Judá andamos con miedo. ¿Cuánto más si vamos a Keilat contra los escuadrones filisteos? David volvió a consultar al Señor. El Señor le contestó, marcha, baja a Keilat, porque entrego en tu poder a los filisteos. David ¿Sí? partió... ¿Sigo? Sí, leamos el próximo versículo y después vamos a tratar de analizar estos 6 versículos, ¿sí? David partió con su hombre a Keilat, combatió a los filisteos, se llevó su ganado y les infligió una gran matanza. Así liberó David a los habitantes de Keilat. Bueno, hasta ahí. Muy bien. ¿Qué es lo que notamos aquí? Es decir, ¿qué es lo que ustedes ven que está pasando en estos primeros versículos? ¿Cuál es la actitud de David frente a las circunstancias que se están dando? ¿Qué hace él? Consulta al Señor para saber si puede ir a
a combatir, ¿no? A los filisteos. Ujú. Ahora, pregunto, ¿qué tenía que ver David con Keilah? Evidentemente no era su responsabilidad, digamos. No tenía pero- ninguna responsabilidad. Claro, pero tenía una solidaridad con ellos. O sea, sabía que los estaban perjudicando, eran sus hermanos, y dijo, Ujú. bueno, a ver, ¿me meto en esta guerra o no me meto? Porque si me meto, sé que me tengo muchos problemas, pero... Fue y el mejor interesante, Señor. interesantísima esta actitud de David, porque fijaos cuán diferente es la actitud que normalmente tiene nuestra sociedad. ¿Qué es lo que las personas dicen cuando otros tienen un problema? ¿Qué dicen normalmente las personas? Que se la arregle como pueda. Que se la arregle como fue. En Italia, el italiano promedio, cuando hay un problema acá, ya dice, no, el italiano dice, me ne frega niente. No me importa nada. Fatti suoi, problemas suyos. A mí no me interesa. No es esta la actitud de David. Él supo que había un problema, pero tampoco fue y se metió de cabeza y dice, yo lo voy a... No. Él pregunta, Señor, ¿tú quieres que me meta? Esto es increíble y es fantástico porque hay literalmente una perspectiva de dependencia de Dios. En lo que David dice en este artículo. A ver, ahí está, ok. Hola Carla, ¿cómo estás, hija? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos con 1 Samuel capítulo 23, hija. Leímos los primeros 5 versículos, ¿sí? Están en italiano. No nos vamos a... Noten una cosita, y esto es lo que, de alguna manera, los líderes tenemos que aprender. Este es un principio esencial para cualquier líder. David, él quiere intervenir, ¿sí? Y va y le pregunta al Señor. Y el Señor le dice en el versículo 2, sí, ataca a los filisteos y libera a Keilah. Ok, David había oído a Dios. David tenía un ejército. David no estaba solo. El versículo 3 es muy interesante lo que pasa aquí. El versículo 3, lo que estaban diciendo David, nosotros tenemos un montón de problemas. Nos está persiguiendo Saúl. Y vos te querés meter en otra guerra. Muchas veces pasa eso en la iglesia. ¿Sí? Muchas veces pasa eso. Siempre hay problema con esto, problema con el otro. El hermano que tuvo problema matrimonial, el otro que no puede pagar el alquiler, aquel que tiene esto, el otro que tiene una necesidad. Y siempre va a haber problemas. Los problemas se nos terminan en el cielo. Mientras estemos acá, vamos a tener problemas. Pero fíjense qué interesante lo que David hace después que la gente le pregunta. ¿Qué sería o cuál sería la actitud lógica de cualquier líder? ¿Cuál sería la actitud lógica de cualquier líder? Dios me habló, voy a hacer lo que Dios me habló y ya está. Usted me tiene que seguir. Cualquier líder dice, ya Dios me dijo lo que tiene que hacer, suficiente, basta. Pero cuidado, la gente que está junto con David merecía respeto también. Y David no deja de hacer lo que Dios le dice, pero vuelve a ir a Dios a preguntar. Y esto, honestamente, cualquiera que medianamente pretenda ser líder en la iglesia, necesariamente tiene que tener en cuenta esto. Nos vamos a encontrar con problemas todos los días. Pero si Dios habló, compartámoslo con las personas que el Señor ha puesto alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque ningún líder puede decir, no, a mí me habló Dios y todo tiene que hacer lo que yo digo. La gente que está alrededor también es gente que ora,
también es gente que intenta oír a Dios. Y aquí vemos a David, literalmente, vuelve a consultar y Dios le dice, le amplía el concepto. En el versículo 2 le dice, sí, ataca a los filisteos y libera a Keilat. Y el versículo 4 le amplía un poquito más y dice, levántate, desciende y yo entregaré en tus manos a los filisteos. Es muy interesante esto a nivel liderazgo dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Nos preguntas sobre esto? ¿O alguna aclaración, alguna ampliación del concepto? Ahí los hombres ya lo siguieron. O sea, ahí ya no le hacen más, no le preguntan nada más. Hubo dos confirmaciones, una confirmación a David y una confirmación delante de todo el grupo. Entonces la gente ya lo sigue, no hay otra discusión, no va él solo. Amor, vos podés contarles a los hermanos en 2 minutos, te pregunto que lo hagas vos porque son mucho más sintéticas que yo para hablar. ¿Qué pasó cuando yo vine en el año 2002 a Italia y España? Yo vine desde Argentina con la idea de, en el viaje de exploración, escuchar al Señor y preguntarle si Él quería que nosotros viniéramos como familia a instalarnos en Italia o en España. ¿Dónde? Yo estuve un mes aquí, 15 días en Italia, 15 días en España, y volví totalmente con la convicción de que el lugar era Italia. ¿Por qué? Porque, así como el Señor le habló a David, estando yo aquí en Italia, Dios habló conmigo y que yo tenía que venir a Italia. Y así volví a Argentina. Ok. Yo había estado todo ese tiempo orando, y los chicos conmigo, y nosotros teníamos convicción de que teníamos que venir a España. Entonces, Daniel fue muy lindo porque él no se enojó, no se molestó, no se alteró, nada. Simplemente él oró y dijo, bueno, Dios, si realmente hablaste conmigo, se lo tienes que decir a ellos. Bueno, voy a servirte, pero primero está mi familia, tenemos que estar como familia unidos, si no, no podemos servirte. Así que simplemente eso me dijo, bueno, yo no voy a discutir por esto, simplemente vamos a tratar de escuchar al Señor. Y después yo tuve convicción de lo mismo, viendo un vídeo que él había grabado. Vi una reunión de oración y la gente clamando a Dios, y entendí que ese clamor me involucraba, ¿no? Más adelante, porque la revelación de Dios es progresiva, entendimos que eran los dos lugares, no uno o el otro. Pero fue todo un proceso, ir entendiendo la voz del Señor. Y realmente creo que es muy bueno que un líder trate de involucrar a sus seguidores y que logre un consenso, porque le va a evitar muchos problemas a él y la demás gente no se va a sentir avasallada. Vane, ¿cómo está, hija? Dios te bendiga. Bienvenida. Vanessa está en Argentina, por ahora. Bueno, muy bien. Seguimos, José. ¿Podés seguir, querido, desde el 6? Vale. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó con David a Keilat, se llevó el efod consigo. Se notificó a Saúl que David había entrado en Keilat y Saúl comentó, Dios lo ha entregado en mi poder, porque él mismo se ha encerrado al meterse en una ciudad con puertas y cerrojos. Saúl movilizó a todo el pueblo para bajar a Keilat y sitiar a David y a sus hombres. Cuando David se dio cuenta de que Saúl estaba planeando atacarlo, dijo al sacerdote Abiatar, tráeme el efod. David consultó, Señor, Dios de Israel, tu servidor se ha dado cuenta de que Saúl piensa venir a Keilat para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los notables de Keilat en su poder? ¿Bajará Saúl como ha oído tu servidor? Señor, Dios de Israel, dígnate comunicarlo a tu servidor. El Señor dijo, bajará. David preguntó, ¿los notables de Keilat me entregarán a mí y a mis hombres? El Señor respondió, te entregarán. David se puso en camino con sus hombres, eran cerca de 400, salieron de Keilat y anduvieron errante de un lado a otro. Al informar a Saúl de que David había escapado de Keilat,
abandonó la expedición. David permaneció en el desierto, en los refugios, se quedó en la parte montañosa del desierto de Ziph. Durante todo este tiempo, Saúl andaba tras él, pero Dios no lo entregó en su poder. Ok. David, Okay. ¿hasta ahí tú? Aquí hay otra circunstancia diferente de la anterior, ¿sí? En este caso ya no es David que tiene que intervenir, sino que es notable que aquí pasa algo raro. ¿Os acordáis qué es el efod? El efod, sí. ¿Qué es el efod? La vestimenta de los sacerdotes, ¿no? De lino. Es una especie de pechera con 12 piedras que simbolizan las 12 tribus de Israel y que se colocaban en el pecho el sumo sacerdote, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que encontramos en esto? ¿Qué está pasando acá? Él le pregunta al Señor si lo van a entregar cuando venga Saúl. Y cuando le dice que sí, se va al desierto. No sé si porque no quiere que le entreguen, pero si el Señor ha dicho que le van a entregar y no sucede luego, o sea, le cogen y le entregan. Uh-huh. Uh-huh. Entonces él pues va a refugiarse a los lugares fuertes, va por la ciudad alrededor esperando a Saúl. Está esperando, pero Saúl no lo encuentra. Se está escondiendo de él, ¿no? Claro, está evitando encontrarse con Saúl, pues Saúl lo quiere matar. Él está intentando esquivar a Saúl. Sí, amor. No, me llama la atención, y nosotros a veces somos, cuando nos pasan cosas así, él había hecho un gran esfuerzo, se había movido de su zona de comodidad, había ido a esta ciudad, había luchado, quizás alguien había muerto por salvar la ciudad, y él se entera de que los habitantes de la ciudad lo querían entregar y le pregunta a Dios si esas intenciones eran reales o simplemente era un chisme, ¿no? Y Dios le confirma que ellos tienen esa intención, que lo quieren entregar. Podría haberse llenado de enojo, de amargura, era un grupo de soldados, podría haber lastimado a la gente de Keilah, no hizo eso. Simplemente se escapó para no confrontar al rey. Entonces, una actitud muy, muy linda vemos en David, no se vengó de gente que le quería hacer daño, a pesar de que él les había hecho bien. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante. Fijaos que David interviene en los problemas de la ciudad de Keilah, no por la ciudad. Él tiene disposición de ir, pero él va porque Dios le dice que vaya. Y la gente que fue salvada por David y por sus soldados, después lo traicionan. Literalmente. Es decir, esto también es una enseñanza muy fuerte. ¿Por qué? Porque en más de una oportunidad, cuando nosotros ayudamos a alguien, esperamos que esa persona actúe de una manera responsable con nosotros, que reconozca la ayuda que le hemos dado, ¿sí? Y la verdad es que la gente normalmente no actúa de esa manera. No es que los de Keilah son malos, no. El ser humano en general es muy desagradecido, muy desagradecido. Es decir, fijaos que acá está mostrando Dios el carácter del ser humano. Porque la gente de Keilah, hasta ese momento, ni sabían que Saúl iba a venir a buscarlo a David. Pero Dios sabía que si Saúl iba, ellos lo iban a entregar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy interesante. Cuando David se va, porque Dios le dice que Saúl va a venir, dice David se levantó con sus hombres, eran como 600 y salieron de Keilah, anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keilah y desistió. Es decir, Dios evita este encuentro, pero es impresionante cómo David depende para todo su movimiento de que Dios le apruebe o que Dios no le apruebe.
Y él, como decía Susana, no tiene mucho problema con la gente de Keilah. Él los podría haber matado a todos por desagradecidos. Pero la verdad es que él se va para evitar problemas y, lógicamente, termina el versículo 14 con una expresión. Dios no lo entregó en sus manos. Si Dios no lo permite, acuérdese siempre del versículo, Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero Satanás tiene una cadena y la punta de la cadena la tiene el Señor. Nunca Satanás va a llegar 1 milímetro más allá de donde Dios se lo permita. Esto es así. Esto es así. Hagamos nosotros la voluntad de Dios y sepamos que Satanás puede venir muy cerquita, pero nunca nos va a tocar. Si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, bueno, Él tendrá un propósito. Cosas que Él quiere enseñarnos. ¿Sí? Ahora, en este caso, la gente que David ayudó, lo traiciona. Pero mire lo que viene desde el versículo 15 en adelante. Esto es muy bonito. ¿Sí? José, ¿podés seguir? David tuvo miedo porque Saúl había salido en campaña para tratar de matarlo. David se encontraba en el desierto de Zif, en Jorez. Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino. Fue a encontrarse con David en Jorez y le dio ánimo en el nombre de Dios. Le dijo, no tengas miedo, el poder de mi padre Saúl no te alcanzará. Tú serás el que va a reinar sobre Israel. Yo por mi parte seré tu segundo. Hasta mi padre se da cuenta de esto. Hicieron los dos un pacto ante el Señor. David permaneció en Jorez, mientras que Jonatán se volvió a su casa. Sí. Imagínense. Teóricamente, Jonatán era el que tenía que ocupar el trono de Saúl. Y Jonatán la tenía tan clara que el próximo rey de Israel iba a ser David y no él. Y no tiene problema. Jonatán no tiene problema porque él sabe que así como Dios lo eligió a su padre, también eligió a David. Es muy interesante esto. Y también, acá hay un detalle. ¿Qué puede pensar un padre cuando su propio hijo lo traiciona? ¿Cómo se siente un padre cuando su propio hijo lo traiciona? Lo que pasa es que Jonatán no lo estaba traicionando al padre, porque era Dios quien había decidido eso. Bueno, yo quería... Claro. Precisamente hice la pregunta así, porque aparentemente Jonathan traiciona a su padre. Claro. Lo que Jonathan está haciendo acá es ser fiel a Dios. Es ser fiel a Dios, no importa si se trata de padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa. No, primero está mi fidelidad al Señor. Primero está mi fidelidad al Señor. Y si mi padre se enoja, lo lamento por mi padre. Y si mi esposa se enoja, lo lamento por mi esposa. Yo tengo que ser fiel al Señor. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? ¿O algo para que lo podamos ampliar? No, bueno. Seguimos un poquito, leemos desde el 19 y hasta el final, José. Del 19 al 29. Vale. Algunas personas de Zif fueron a Gibeá, donde estaba Saúl, para informarle. David está escondido entre nosotros en los refugios de Jorez, en la colina de Jaquilá, que está al sur de la estepa. Por lo tanto, majestad, puedes bajar cuando quieras. Nosotros lo entregaremos en poder del rey. Saúl dijo, que el Señor los bendiga a ustedes porque han sido bondadosos conmigo. Vaya. Perdón, José, la expresión de Saúl. El Señor os bendiga. Qué espiritual. Seguimos. Vayan entonces, asegúrense bien, hagan un reconocimiento y vean el lugar por donde anda. ¿Quién lo ha visto allí? ¿Por qué me ha dicho que es muy astuto? Observen y reconozcan todos los escondrijos donde suele ocultarse. Cuando estén seguros, vuelvan a verme y yo partiré con ustedes. Si se encuentra en la región, lo buscaré entre todos los clanes de Judá.
Ellos se pusieron en camino y partieron para Ziph, adelantándose a Saúl. David y sus hombres estaban en el desierto de Mahón, en la llanura al sur de la estepa. Saúl partió con sus hombres en su búsqueda, pero avisaron a David, quien entonces bajó a la roca y se instaló en el desierto de Mahón. Saúl se enteró y persiguió a David por el desierto de Mahón. Saúl caminaba por un lado de la montaña, David y sus hombres por el otro. David trataba de alejarse de Saúl, mientras que éste con sus hombres quería acorralar a David y a sus hombres para capturarlos. Entonces llegó un mensajero que le anunció a Saúl: regrese inmediatamente, porque los filisteos han atacado el país. Saúl dejó pues de perseguir a David y se marchó al encuentro de los filisteos. Esta es la razón por la que este lugar se llama la Roca de las Separaciones. Muy bien. ¿Qué pasó acá? ¿Qué está pasando? Porque a puntito lo cogen. ¿Cómo? A puntito lo cogen. Ya está, es lo que venimos diciendo, ¿no? El león, cerquita, 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 cerquita. Sí, pero no termina de llegar. Pero no Porque llega. David huye. Pero no llega. Es decir, parecería como que ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene, pero si Dios no lo permite. Y hermanos, miren, la Biblia dice que nunca, nunca Dios nos va a dar una prueba que nosotros no podamos soportar. Entonces, teniendo la perspectiva de que Dios nunca me va a dar una prueba mayor de lo que yo pueda soportar, y aprendiendo que Satanás nunca va a llegar un milímetro más allá de lo que Dios le permita. Esto es un buen manual para nosotros. Es un muy buen manual para los momentos de crisis, para los momentos de dificultad, para esto, para el otro, porque yo creo que seguramente tanto Carmencita como Marina, por su edad, seguramente las dos me podrán confirmar que una de las cosas de las cuales se arrepienten en su vida es que se han preocupado muchas veces por cosas que no valía la pena. Amén. ¿Sí o no? Pues sí. ¿Y cómo? ¿Sí o no? Pues sí. Bueno, Marina dice que sí. Sí. Hay cosas que a veces dice uno, ¿por qué habré yo hecho esto? Y que no tenía que haberlo hecho. Y otras veces hice muy bien. Yo sí, yo he tenido siempre dudas de muchas cosas. Y otras cosas es, hablando con mi niño, es que yo cuando voy a misa, por ejemplo, y me gusta mucho el Evangelio, porque si va a misa y no oye el Evangelio, no es misa. Para mí no es misa. Lo principal es el Evangelio. Pero que hay cosas que a veces me salgo muy satisfecha de verdad del Evangelio, porque lo he comprendido todo. Y me salgo con una satisfacción, pero hay veces que me enfada. Pero, ¿y eso qué significa? Porque me falta aprender cosas que no entiendo y me da mucho coraje, de verdad. Y cuando voy, ya les digo, cuando voy a misa y entiendo el Evangelio, pues salgo más satisfecha, me alegra más. Y luego, aunque luego no lo pueda explicar o lo que sea, pero yo misma me recuerdo de lo que he oído y me voy muy satisfecha. Pero hay veces que de verdad, de verdad, aunque usted pueda decirlo, me salgo con mucho coraje de no haber entendido yo lo que estaba diciendo. ¿Por qué diría eso? Yo que no lo entiendo. Y me da mucho coraje, la verdad. Dios me perdone, pero me salgo enfadada. Y yo lo que me gustaría a mí entender todo lo que dice el Evangelio y entenderlo, porque me gusta mucho. Por eso es que estudiamos, Marina. Por eso es que tenemos estas reuniones. ¿Para qué? Para que juntos podamos estudiar, como decía Susana al inicio, sacarle bien el zumo a lo que estamos leyendo. Apretarlo, apretarlo y ver el versículo y esto y qué puedo aprender. ¿Por qué? Porque bien como dices tú, después que uno aprende estas cosas,
uno queda mucho más tranquilo, uno queda mucho más sereno, uno queda mucho menos preocupado. ¿Por qué? Y sabio, porque hombre, lo puedes utilizar en tu vida. pues, exacto. Lo que escuchas puedes tú hacerlo igual, lo bueno, sacar lo bueno de lo que tú no sabías que eso era bueno. Claro. ¿Qué me enseña David? Sí, eso. Claro, aquí vemos, por ejemplo, literalmente, cómo lo que sucede aquí, ¿no? Saúl ya prácticamente estaba por ponerle la mano encima a David. Y Dios permite que los filisteos ataquen y que Saúl no llegue y se tenga que volver. Dejó de ser David la prioridad. ¿Por qué? Porque Dios lo decidió así. Sí. Yo no sé si alguno tiene por ahí un testimonio de alguien. Yo siempre recuerdo cosas de las cuales me hice un problemón. Uy, ¿cómo voy a hacer con esto? Y acá, y allá, y allá, y allá, y después. Y la verdad es que a veces ni me acuerdo, pero en el momento me significó un problema enorme por no haber aprendido este principio. Es decir, esto no quiere decir que nunca más me voy a preocupar. No, seguramente en otro momento sigo siendo un hombre de carne y hueso y me preocupo por cosas que no debería preocuparme. Pero no sé si alguien tiene un testimonio cortito que pueda contar de una preocupación muy grande por algo que en definitiva nunca pasó. Sí, por ejemplo, cuando, al menos en una de las veces que han dicho que se acababa el mundo, que decían que eran los testigos de Jehová lo decían. Y mi madre en ese tiempo se había juntado con los testigos, después, gracias a Dios, nos siguió, pero... Y ella pues estaba muy atenta y me explicaba, y aquí y allá, y no sé qué. Y sí, claro, que lo están vendiendo todo porque como se va a acabar el mundo, para que luego no regalarlo, dejarlo ahí. Y yo pensaba, pues vaya gracia, y a ver de qué vivimos, ¿no? Y tengo y cada vez que me hablaban de un testigo, bueno, le daría una paliza. Sí, sí, bueno, los testigos han colocado ya por lo menos 3 o 4 veces la fecha del regreso de Jesús. Bueno. Y obviamente siempre se equivocaron, pero siguen intentando de ver si en algún momento aciertan. Y hay gente que les cree. La Biblia dice que Jesús, cuando estaba aquí, le preguntaron eso a los apóstoles, y dice, ni yo lo sé, eso lo sale solo el Padre. Y yo digo, yo voy a pretender saber algo que Jesús dice que no sabe, yo lo voy a saber. Jesús va a volver. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿Y nosotros podemos saber? No, no podemos saber. Bueno, que ya queda poco, se debe venir. En mi casa me mandaron a recoger las cabras y las ovejas que estaban en el monte, ¿no? Y yo fui para allá, y como iba pensando en eso, pues ya me parecía ver por dónde empezaba a derrumbarse el mundo, ¿no? Y había unas rocas allá, las ovejas y las cabras se subían encima y había piedras. Y yo pues dije que cómo han hecho para subir esas ahí, claro, por la parte de arriba podían, ¿no? Y me cae una piedra en esta, la tengo por cierto muy diferente a esta, ¿no? Me cayó la piedra y me apuntó y yo dije, ya están aquí. Pero bueno, llegué a mi casa y nada, me lavaron la mano, me la vendaron. Y aquí estamos. Y yo esperando, a ver por dónde se... Aquí estamos, ¿sabes? ¿no? Aquí estamos. Cuando uno es pequeño, te un rollo de esos. Lo que es verdad. Este es un principio, que indudablemente como cristianos debemos tenerlo siempre presente. No podemos salir por un lado diciendo, no, esto a mí no me va a pasar, porque no sabemos si nos va a pasar. Pero sí podemos decir, me puede pasar si Dios lo permite.
Y si Dios lo permite, Él sabe por qué. Yo confío y espero en que Dios haga lo correcto. Y Dios siempre va a hacer lo correcto. ¿Sí? Ahora, pregunta sobre este capítulo 23. ¿Le pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguna mención sobre algún versículo en particular? Ese pueblo que no... Que no me acuerdo de nada. Quiero saber dónde está, porque nunca he oído. Sí, está cerca de Jerusalén. Hacia el Ok, sur. muy bien. Yo quiero hacer una pregunta, Daniel. ¿Se sabe Sí. cuántos hombres tenía Saúl y cuántos hombres tenía David? Bueno, no hay, en algunos momentos hay especificaciones. Acá lo de David se habla de, en algunos lugares 400, en otros lugares 600, y Saúl tenía miles, pero no sabemos cuántos tenía Saúl en el momento en el que fue a capturar a David. Es decir, pensándolo, si yo sé que la persona que yo quiero capturar tiene 500, y yo mínimamente voy con 1000, si tengo 3, 4, 5, 20.000. Cuando uno mira los números del ejército de Israel, eran decenas de miles, y David tenía muy pocos. Muy Vale, pocos. vale. Ahora, ¿cuántos llevó Saúl? No dice la Biblia. Seguramente ha llevado por lo menos 1.500, 2.000 hombres, seguro. Pero No A es saber. no hay una cifra. ¿Sí? Vale, vale. Muy bien. ¿Seguimos con el 24? ¿Sí? Ok, muy bien. Avanti, José. David ¿Qué? salió de allí y se instaló en los peñascos de En-Gadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le avisaron. David se encuentra actualmente en el desierto de En-Gadi o En-Gadí. Entonces Saúl tomó 3.000 hombres escogidos de todo Israel y se fue en busca de David y sus hombres hacia los peñascos de las cabras monteses. Llegó a los rebaños de ovejas que están junto al camino. Allí hay una cueva donde Saúl entró para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron: es tu oportunidad. El Señor te ha dicho: mira, voy a entregar en tu poder a tu enemigo y tú harás con él como te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Después le entraron de mordimiento por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: líbreme el Señor de hacerle un mal a mi Señor, porque él es el ungido del Señor. Con estas palabras detuvo David a sus hombres y no los dejó lanzarse sobre Saúl. Este se levantó para dejar la cueva y prosiguió su camino. Ok, hasta ahí. Acá en este caso, en esta salida, sí está de pronto que, como yo decía recién, yo dije más o menos 2.000, 3.000 hay en este caso, ¿sí? Saúl va con 3.000 hombres a buscar a David y se da una cosa muy particular. David con mucho menos soldados, Saúl con 3.000 soldados, es decir, si David tenía 500 o 600, Saúl tenía 5 veces más. Pero, oh casualidad, Saúl tiene necesidades fisiológicas como todas las personas. ¿Y qué hace una persona cuando tiene necesidades fisiológicas? No vas con los 3.000 soldados si tenés que ir al baño. ¿Con cuántas personas vas al baño? Vas solo. ¿Y dónde va? ¿A qué lugar elige Saúl? Es muy cómico. Es muy cómico. Estaban sentados en la cueva donde estaba David y sus hombres. Es justo en esa cueva tiene que ir Saúl. Es decir, fija, la ironía de Dios en esto es muy cómico. Porque dice, de todos los lugares que había, el único hueco donde Saúl, ahí justo le agarró ganas de ir al baño. En ese lugar, sí. Donde estaba David. Justo en la cueva donde estaba David con los soldados. Y Saúl, o sea, viajemos un poquito en el tiempo. ¿Qué le debe haber dicho Saúl a los soldados? Espérenme fuera. Espérenme afuera. Claro, no, vengan conmigo. No, espérenme afuera. Él hace esperar al soldado afuera, entra
y está totalmente solo a merced de David y sus soldados. Increíble. Y se cumple la profecía. ¿Eh? Y se cumple lo que le dijo de que lo entregaría en sus manos, ¿no? Sí, eso. Y he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca. Es tremendo como una situación, uno dice, pero ¿qué tiene que ver una profecía con los intestinos de una persona? Mucho, porque Dios maneja todo. ¿Cómo Dios va a hacer que... Sencillo. Dios hace así. Saúl tiene el deseo de ir al baño. Y queda en manos de David. Una situación muy extraña, pero aquí también habla acerca de algo de lo que yo decía el domingo durante la prédica. David no mata a Saúl, no por Saúl. Si nosotros fijémonos el versículo 7, la causa por la cual David no mata a Saúl. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. ¿Por qué? ¿Porque es el padre de mi amigo? No. ¿Por qué David no lo mata? Porque él considera el ungido del Señor. Porque él es el ungido del Señor. Si el Señor ha ungido, no es nadie para llevar a cabo su muerte. Claro, claro. Ahora, yo no sé si vosotros en algún momento habéis escuchado, yo sí lo he escuchado tristemente. Sí he escuchado tristemente que muchas veces, de una manera muy malintencionada, desde el púlpito o personalmente, algunos pastores utilizan este versículo para hacer lo que quiere y nadie les puede decir nada porque no se puede levantar la mano contra el ungido de Jehová. Yo lo he escuchado. Ahora, no sé si alguno de vosotros ha escuchado esto en algún lugar. Yo sí lo escuché. ¿Sí? ¿Alguno de vosotros lo oyó? En otro lugar, sí, Susana, yo sé que sí. Vanessa, ¿tú también, hija? Yo no lo escuché nunca. Sí, bueno, segundo se convirtió hace 2 meses y 9 días. ¿Me estás contando los tiempos en serio? 2 meses y 9 días, 21 de mayo, así que... Ya, qué fácil. Muy bien. Vane, ¿podés contar un poquitito cortito, hija, cómo es la situación? Yo no quiero contar lo que yo he vivido y Susana también. ¿Tú puedes decir algo sobre eso? Hola, ahí. Ahora sí, ahora sí. Hola, Vane. Hola, Vanessa. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, yo en el lugar donde estaban era como que idolatraban tanto a la persona a quien predicaba la palabra que hasta esa misma persona se autoproclamaba y decía que él no puede estar usando las zapatillas de 10 pesos, bueno, de $1, de €1, porque tendría que estar usando de 20 euros. O, por ejemplo, él no merecía que lo llamaran pastor porque esa persona tenía un nivel muy alto que necesitaba ser reconocido como apóstol. Él no toleraba que se le hablara como te hablamos a vos, Dani, ¿no? Porque era una falta de respeto con quien está invirtiendo su tiempo en oraciones para que vos y tu familia salgan adelante. Bendito Dios. Es terrible, ¿no? Y muchas cosas que... El poner, es decir, cuando alguien de pronto toma un versículo como este y lógicamente lo manipula y lo utiliza con el único propósito de justificar su actitud, es momento de
mirar para otro lado y claro, no. Y hacía alarde de su llamamiento, que él siendo una persona ungida en un nivel tan alto, sí, no merecía estar viviendo con él en un barrio alejado. Ay. Hay de todo en la viña. Hay de todo en la viña. Pero bueno, es decir, yo recuerdo a mí cuando se me planteó la situación, yo dije, mira, yo no quiero matar a nadie, simplemente no estoy de acuerdo. Porque si alguien viene y me plantea lo mismo que dice Vanessa, lo primero que yo le digo, en un buen andaluz, le diría, hombre, bájate del caballo. Eres igual que nosotros, para ahí. Acá no hay el super, hiper, mega, maxi ungido y los otros todos pecadores. No, somos todos iguales. Exacto. Somos todos iguales. Cumplimos funciones diferentes. Sí, porque llegamos al Señor antes, porque Dios nos ha llamado, pero lejos de nosotros está el ponernos por encima de la gente. No tiene sentido. Y además antibíblico. Jesús no hizo eso. Jesús le lavó los pies a los discípulos. Pablo dice claramente, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo Dios no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo haciéndose siervo y en la condición de siervo ofreció la muerte y muerte de cruz. Y el menor entre ustedes será el mayor. Claro. Estos versículos, el ungido del Señor. Mire, uno va a la primera carta de Juan, y la primera carta de Juan está escrita a todos los cristianos, y la primera carta de Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Todos hemos sido ungidos por el mismo Espíritu Santo. Entonces, que yo utilice mi ordenación pastoral para justificar algo que no puedo defender con un versículo bíblico, está fuera. No. Eso no agrada al Señor. No, absolutamente no. Absolutamente no. La Biblia tiene que ser el fundamento de autoridad y no la posición de una determinada persona. No. No, porque si no, ya corremos del medio la centralidad de la palabra y lo ponemos al medio a una persona. Y ya dejamos de ser la iglesia de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Versículo 8. ¿Qué pasa ahí después que David le corta el manto y se va? 24:8. 24:8, José. Con estas palabras detuvo David a sus hombres y no los dejó lanzarse sobre Saúl. Este se levantó para dejar la cueva y prosiguió su camino. Sigue, sí. Enseguida se levantó David, salió de la cueva y se puso a gritar detrás de Saúl. ¡Majestad! Saúl se dio la vuelta. David se postró rostro en tierra. Entonces le dijo a Saúl, ¿por qué haces caso de gente que te dice, David anda buscando matarte? Hoy mismo has podido ver con tus ojos que el Señor te había entregado en mi poder en la cueva. Me aconsejaban que te matara, pero he tenido piedad de ti y me he dicho, no levantaré la mano contra mi Señor porque es el ungido del Señor. Mira, Padre mío, mira en mi mano el borde de tu manto. Pude haberte matado, pero en lugar de esto, solo corté este borde. Esto te debe convencer de que no hay malicia en mí, ni intento de reverdía, ni he pecado contra ti. Al contrario, tú eres el que anda acechando para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Que el Señor me vengue de ti. Yo por mi parte no levantaré la mano contra ti. Como aquí hay literalmente David confronta a Saúl, no va a hablar con él a 2 metros, está claro que hay una buena distancia entre uno y el otro, pero David asume una posición.
Tú me buscas para matarme y dice, el Señor se va a vengar de mí. Yo no te voy a hacer, yo decido no hacerte daño. Por amor a Dios. Hasta él. Es una posición, yo me paro acá. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa no es vengarme, me importa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿sí? Seguimos un poquito más, acá viene después un par de cosas muy interesantes. Como dice el viejo proverbio, de los malos sale la maldad, pero yo no levantaré la mano contra ti. ¿Contra quién ha salido en campaña el rey de Israel? ¿A quién andas persiguiendo? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor juzgue y pronuncie su sentencia entre nosotros. Que Él examine mi causa, me defienda y me haga justicia, librándome de tus manos. Cuando David hubo terminado de dirigir estas palabras a Saúl, este dijo, ¿es esa tu voz, hijo mío David? Saúl alzó la voz y lloró. Dijo a David, tú eres más justo que yo, porque tú me has hecho el bien mientras que yo el mal. En cuanto a ti, hoy has mostrado la bondad con que has actuado conmigo, dado que el Señor me había entregado en tus manos y con todo no me has matado. Cuando sucede que un hombre encuentra a su enemigo y le deja seguir tranquilamente su viaje, que el Señor te pague en bienes por lo que has hecho hoy por mí. Ahora yo sé muy bien que tú serás rey de Israel y que ciertamente reinarás y tendrás en tus manos el reino de Israel. Júrame por el Señor que no suprimirás mi posteridad y que no borrarás mi nombre de la familia de mi padre. David lo juró a Saúl. Saúl se fue a su casa, mientras que David y sus hombres subieron a su refugio. Es muy interesante esto para aprender sobre relaciones humanas. Fantástico. Sí. Es fantástico. ¿Qué es lo que hablan estos versículos después de que Saúl se da cuenta que David podría haberlo matado y no lo hace? ¿Qué hace Saúl? Hombre, agacha la cabeza, reconoce la posición que tiene desde el bien. Él ha confrontado el bien, el mal con bien. Y viendo bondad en su acto, sabiendo que le debe la vida, se subyuga. Dice, vale, entiendo perfectamente lo que está pasando, tú eres el quien debería reinar, y se da cuenta de su propio error, se da cuenta de, gracias a la benignidad de David, Saúl reconoce su propio error. Podríamos plantear aquí que Saúl está totalmente arrepentido de querer matar a David. En absoluto, porque más adelante lo intenta otra vez. Nah, porque te has dejado el cuento, ¿no? Yo pienso que es un momento de lucidez que tuvo él. Saúl era un hombre muy atormentado. Y yo pienso que fue un momento donde él, un momento de lucidez en su vida. Y luego volvió a su normalidad un poco más adelante, pues, siendo atormentado. Fantástico. Fantástico. Alain, le pegaste en el clavo, pero justo al medio. Este versículo muestra que si Saúl hubiera querido cambiar, podría haberlo hecho. Pero en lugar de insistir en el bien, él alimentó la otra parte. Y eso lo vamos a ver después, seguramente el viernes próximo. Vamos a ver cómo sigue la historia. ¿Sí? Pero acá aparentemente, Saúl ha reconocido, Saúl ha, bueno, demostrado que tiene hasta, no dice perdóname, pero le falta decir eso nada más, ¿sí? Pero ahora, sí. Da la sensación de que la luz de David alumbra a Saúl y quizás sea el marcharse de esa luz lo que hace que vuelva Saúl a sus tinieblas, ¿no? Da la sensación de que es la bondad de David lo que alumbra un poco la cabeza de Saúl. Paso un plato, ¿sabes? Con todo. Dime con quién anda y te diré quién eres, dice el dicho, ¿no? ¿Por qué es tan importante estar rodeado de gente que ama a Dios?
Y nos influencian. Claro. No, Me hace entendemos. acordar lo que dice segundo, el versículo del Nuevo Testamento que dice no seamos vencidos por el mal, sino que con el bien venzamos el mal, ¿no? Esa es la actitud. Nosotros hacer el bien como una manera de elegir otra alternativa. Como un estilo de vida. Ujú. Como un estilo de vida. Sigue siendo es un golpe no físico. Ujú. No se trata de un puño que golpea tu cara y tú te das cuenta de tu error. Es una bondad que golpea tu alma y entonces te das cuenta de tu maldad. Así es. Así es. Ahora, aquí hay un detalle que yo creo muy interesante para que podamos cerrar. Y el versículo 22. ¿Qué pasa en el versículo 22? El último versículo de este capítulo. Teóricamente Saúl se arrepiente, Saúl dice, hijo mío, lloró, dice, tú eres más justo que yo. Él demostró realmente que quería cambiar. La verdad es que la gran mayoría de nosotros, ¿qué habría hecho? Creerle. Creerle, bajar, darle un abrazo, hagamos de cuenta que no pasó nada. ¿Qué hace David? Sigue manteniendo su postura de alejarse de él. Regresaron a su fortaleza. O sea, a ver. Yo te perdono, ningún problema. No confío todavía. Pero la confianza te la tenés que ganar, papá. Hasta hace media hora atrás me quería matar y ahora no pasa nada. Tranquilo. No. Es decir, muchas veces las personas manipuladoras dicen, entonces vos no me perdonaste. No. No se trata de que no te perdone. Claro que te perdone. Te perdoné porque el Padre Nuestro me enseña que debo perdonar. ¿Sí? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ok, tengo que perdonar. ¿Por qué? ¿Porque el otro se lo merece? No, porque Dios dice que yo tengo que perdonar. Pero Dios no me dice que confíe en esa persona. Me dice que lo perdone. Confianza y perdón no son sinónimos. Y después, vamos a ver, de pronto, luego a ver una miradita muy por encima. Vamos al capítulo 26, que después lo vamos a ver el viernes que viene. Capítulo 26 es la segunda vez que David le perdona la vida a Saúl. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 21. Después lo vamos a profundizar, pero mire lo que dice el versículo 21. Después que David le perdona la vida a Saúl por segunda vez. Mire la actitud de Saúl. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo que he hecho neciamente y he errado en gran manera. Ok, versículo 25. 25. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl volvió a su lugar. ¿Ve? O sea, le pidió perdón. Acá sí le pide perdón, esto y todo. Lo bendice. Te quiero mucho, pero por el momento mantengamos distancia. Sí. Pastor, pero es que antes de estos dos capítulos que hemos leído, ya había pasado, ya hay un precedente asentado donde ya David, ya Saúl había intentado matar a David cuando le lanzó la lanza que la clavó en la pared, ¿verdad? Y luego, después de esa situación, David volvió a donde estaba Saúl, ¿verdad? Creo, si no me equivoco, que en 2 ocasiones trató de matarlo, pues directamente. Entonces, y David volvía, pero dice, mira, no, ya es suficiente, pues ya no te creo. Claro. Ahora, hay un detalle en esto, porque uno dice, pero bueno, y entonces, ¿cómo te voy a...? En Lucas 3:8 encontramos una buena respuesta para esto. Lucas 3:8.
¿Qué es lo que yo tengo que hacer en una situación en la que me encuentro con una persona que me promete que va a cambiar, y me promete que va a cambiar, y me promete que va a cambiar, como Saúl, pero no cambia? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué dice Lucas 3:8? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. ¿Ve? Es decir, vivan de forma tal, pero ¿cómo yo sé cómo una persona vive? ¿Que me puede volver a engañar? Sí, sí. Pero de pronto, hacer de cuenta que no pasó nada, ¿no? Vimos los otros días, y lo vamos a estudiar más adelante, cuando Absalón, el hijo de David, mata a Amnón, su medio hermano, porque había violado a la hermana. Después él escapa. David lo perdona, le permite volver y hace de cuenta que no pasó nada. Poco tiempo después, Absalón se subleva y quiere matarlo a David para quedarse con el trono. Error de David. No tendría que haber confiado en Absalón. No tendría que haber confiado, así como pero claro, era su hijo. Así como no confió en Saúl, tampoco tenía que haber confiado en Absalón. Pero sin embargo lo hizo. Y eso es un gran error de él, ¿no? Pero, ¿qué quiero que nos quede con esto? Primero, yo saco como hermosa conclusión de esto una de las cosas que decía Segundo. La luz de David iluminaba las tinieblas de Saúl. Siempre que estemos cerca de hermanos espirituales, y hermanos, vamos a tener la posibilidad de escuchar la verdad de Dios, aunque no nos guste. Rodeemos no de personas que amen a Dios. ¿Por qué? Porque es la única forma en que yo puedo pretender alimentar mi vida espiritual. Es la única forma. Cerrarme y apartarme no va a solucionar nada, absolutamente no. Y no hay nadie que no pueda cambiar. Nadie puede decir, no, bueno, pero yo soy así. No, no. ¿Qué es lo que yo alimento? Me junto con gente que me alimenta ¿qué? ¿Cuál era la gente con la que se relacionaba Saúl? Los que iban y le decían, ah, mira que David está en aquella cueva, sí, fíjate, puede ir así, así, así. Ya. Obsecuentes. Personas que nos dicen lo que nosotros queremos oír. No. La persona que realmente me va a bendecir es aquel que me va a decir lo que yo necesito oír, no lo que yo quiero oír. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos sacar como principio de esto que hemos visto? Yo me voy a sacar, me voy a referir al 26, porque el 21 que he leído del versículo 6, perdón, 1 Samuel 26, versículo 21, creo que he leído, ¿no? Sí. Sí, he leído este. Que cuando Saúl se disculpa y entiende que ha pecado, se disculpa a David, no a Jehová. Y ahí hay un key, el arrepentimiento frente a una persona o el arrepentimiento frente a Dios, que es quizá la piedra angular que diferencia a David y a Saúl. Que David, cuando tiene que preocuparse de algo, es de Jehová. Cuando David es confrontado por el pecado con Betsabé, él dice claramente, he pecado contra Jehová. Eso no contra es. Urías. Y Saúl dice, he pecado contra ti, David. Y mira, es que contra mí no tienes que pecar ni no pecar. Deja de hacer tonterías. Tú tienes que dejar de pecar frente a él. No hay temor de Dios. Muy interesante. Muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a exprimir un poquito más la naranja y después la dejamos tranquila. Carla, ¿qué nos dice desde ahí, hija? Yo con mucho pesar me tengo que marchar, pero lo dejo con mi abuela, ¿vale? Ok. Dios te bendiga. Bendiciones, hijo. No, a mí me impacta mucho la vida de David.
siempre fue un ejemplo en la Biblia de liderazgo, desde cómo él acciona, desde la nobleza. Y la verdad que en esto que hemos estudiado hoy, qué aprendizaje, ¿no? Que me haga en lo personal de esto, del perdón, de hasta dónde el perdón, o sea, que sí, que es el perdón, pero ¿qué significa realmente? Que no siempre es perdonar y que todo tiene que restablecerse, sino que, bueno, sí, te perdono, pero mantengo la distancia. Ujú. Y esto es lo que a mí me hizo, por situaciones personales, ruido, y eso, que lo tomo. El saber perdonar, pero el saber cuidarse también, porque nunca se sabe también qué hay del otro lado. Muy bien. Es interesante esperar los frutos. La versión de la Reina Valera del 1960, Juan el Bautista, cuando le predicaba a los fariseos, les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, cuando una persona se arrepintió, tiene que haber fruto, tiene que haber una conducta diferente. No por una semana. No. Una consistencia en esos frutos hacen que uno vaya proporcionalmente ampliando la confianza en la persona. Es bastante razonable si uno lo piensa verdaderamente, ¿no? ¿Qué sucede con un banco, por ejemplo? Uno no paga la cuota una vez. Ok, te llaman por teléfono. No prestas atención, te mandan una carta. No prestas atención. Te cancelan la cuenta. ¿Y después qué tenés que hacer? Vas a pagar. Vas y tenés que volver a presentar todos los papeles y volver a ganarte la confianza para que te vuelvan a dar el dinero. Normal es, y no tiene que ver con falta de perdón, tiene que ver con falta de confianza. Y tiene que ayudarnos a nosotros también a que cuando pecamos, los demás tienen el derecho de perder la confianza en nosotros, porque nosotros le hemos defraudado. Esa es la verdad. Entonces. Dos cositas. Sí, hijo. Dos cositas. Una es la de la palabra que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces ahí venía Saúl con un ejército poderosísimo contra David, y David, como estaba alineado con el Señor agarró y sacó a Saúl con una pinza del ejército y se lo puso a David en la cueva, ¿verdad? O sea, eso es algo como la palabra no claudica, como la palabra siempre está viva, es algo que está vivo también para nosotros, que si estamos alineados con Dios, no importa si el mundo viene contra nosotros, el Señor nos va a guardar. ¿Cierto? Absolutamente sí, hijo. Y lo otro era que para aquel entonces la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Pero David hizo lo que Jesús predicó después, que es no devuelvas mal por mal. Ama a tu enemigo. O sea, el Espíritu Santo estaba vivo ahí en el corazón de David. Absolutamente. Él se dejaba guiar por el Espíritu, en efecto, porque Saúl era un hombre que se dejaba llevar por sus concupiscencias. Por eso, como usted dice, pastor, daba a luz el pecado, porque él volvía a caer una y otra vez en sus pecados, ¿no? Pero David no se dejaba dominar. Él se dejaba dominar por el Espíritu. Interesante la expresión no se dejaba dominar, hija. Porque yo no tengo duda que en el fondo David, cuando cortó el borde del manto, le vino el pensamiento cortar el cuello directamente, se terminan todos los problemas. Pero sí, pensan todo lo que te dice. ¿Usted cree que Satanás no se lo decía? Claro. Dicen, no se trata acá de que yo haga lo que quiero, ni lo que me gustaría, ni lo que me resulta más cómodo. No. ¿Por qué? Por lo que decía Segundo, atención. Los demás
no pueden decidir qué es lo que yo voy a hacer. No. Yo tengo que ejercer dominio sobre la famosa concupiscencia. Sí. De todas formas, recordemos que el propio Dios, cuando hace juicio y a Saúl, le dice que ya él escogería a otro, uno conforme a su corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir el Señor uno conforme a mi corazón? Significa que David en su corazón estaba en sintonía con el corazón del Señor. Totalmente. A pesar de sus pecados, de sus debilidades, pero él tenía la visión de los asuntos que tenía el propio Dios. Por eso cuando a él se le manifestaba un pecado o un error, inmediatamente lo reconocía y se arrepentía, ¿no? No ponía nunca excusas. Incluso cuando lo amenazó, lo castigó de cómo sería su pecado con Batseba, juicio sobre toda su familia en el futuro, y pasó muchas cosas, él lo aceptó libremente. Tú eres justo, dice. No puso excusa cuando le dio la opción de coger tres opciones por el pecado cometido después de... Por el censo. Adelante, eso más adelante, no lo voy a... Por el censo, es al final de 2 Samuel. Lo voy a... Exacto, ¿eh? Sí. Pero bueno, indudablemente uno lee y no termina nunca de aprender. Pero realmente mi deseo conmigo y con cada uno de nosotros es que podamos embebernos de alguna forma de este comportamiento y saber que David era un hombre como nosotros. Es decir, Santiago dice, Elías era un hombre como nosotros, expuesto a pasiones, dudas, temores, pero yo le pondría un cuadrito así a la frase que dijo Norelli. ¿Por qué David hizo lo que hizo? Porque le dio más autoridad en sus acciones a lo que dice el Evangelio que a sus deseos. Y Jesús dice claramente, cuando nosotros hacemos eso, el Padre que está en los cielos es glorificado. El aplauso no es para nosotros, el aplauso es para Dios. Así como el pecado, cuando pecamos, el pecado es para Dios, cuando hacemos lo correcto, el que es honrado es Dios, no nosotros. Porque nosotros podemos hacer una cosa, nosotros la pasamos mejor, eso es cierto. Pero la honra es para Dios, no para nosotros. Porque si yo hago eso, lo hago por Dios, no por mí. Por Dios. Así que bueno. Gente linda, cerramos, simplemente les cuento una cosita rápido a todos para que lo sepáis. Alejandro esta mañana estuvo con el oncólogo, la oncóloga, y le dijo que le aconsejó no hacer la quimioterapia, sino que haga periódicamente exámenes de escáner desde el cuello y hasta la rodilla, como hizo uno hace unos meses atrás, y que si en algún momento pudiese surgir alguna circunstancia, haciendo exámenes periódicos, se va a poder tratar en caso de que vuelva alguna situación de este tipo. Es decir, la posibilidad de que vuelva era entre un 15 y un 20%. Y si se hacía la quimioterapia, la posibilidad de que vuelva iba a ser entre un 5 y un 10. Entonces, no vale la pena que él enfrente, independientemente de los dolores, todo lo que le queda al organismo después de la quimioterapia, no se justifica. No se justifica. Entonces, seguramente él va a empezar a hacerse escaneos periódicos y esperemos en el Señor y amén, y ya está. Así que bueno, para los que están orando por Alejandro, no tiene que hacerse el ciclo de quimioterapia. Él estaba totalmente dispuesto a hacerlo. Nosotros hablamos con él, oramos por él y dije, mira hijo, bueno, lo que hablamos recién, si el Señor permite que tenga que hacer, te lo hace. Anda, habla con el médico y lo que el médico te diga hace, porque él sabe mucho más que vos. Y ya está. Así que gracias a los que han orado por Alejandro. ¿Sí? Qué bueno. Pastor, ¿y cómo está Almendra? Gloria a Dios. Almendra está
bien, estaba dolorida, pero bastante repuesta. Ya digo lo que me escribió Lucas hoy. Aquí está, a ver. ¿Qué es lo que me dice Lucas? Dolorida e hinchada, pero bien. Lograron sacar todo el quiste y el ovario probablemente se regenere solo, fue lo que los médicos le dijeron. Así que, de bien para arriba. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, pero ahí está. Él está con nosotros. Muy bien. Gente linda, se nos ha hecho tarde. ¿Sí? Sería bueno, amor, que hiciéramos una oración por los motivos que haya antes de cerrar, porque yo sé que hay hermanos que están con problemas. Si alguno quiere compartir brevemente su necesidad, hacemos una oración para involucrarlos a todos. Bueno. Sí. A mí seguir orando por mi hermana que está débil, recuperando, y de paso tuvo un problema en el riñón y que está inflamado. Y está ¿Tu hermana es la que está internada con coronavirus? Sí, está en la casa de mi hermana, no está internada porque no han querido internar, pero gracias a Dios está recuperando, pero está muy débil y está con ese problema también del riñón. Pues ya oramos. Con piedras, tiene piedras. Piedra en el riñón. Cólicos renales. Sabemos lo que es. Son dolorosísimos. Yo quiero también pedir oración, por favor, porque nosotros estábamos con un proceso migratorio que culminó y no tiene revés. ¿Ok? Nos dijeron que no. Y tenemos un tiempo de 30 días para optar por otro proceso migratorio. Entonces eso, para que el Señor intervenga sobrenaturalmente y que nos puedan dar nuestra residencia, nuestros papeles para estar, no es que estemos ilegal en este momento, pero estamos en una prórroga y queremos estabilizar ya esa situación. Muy bien. Sí. Bien, oramos por no sé exactamente cómo está tu situación, Vane, ahora, pero yo sé que es una situación para orar. Y la de Carla también, ellos están también intentando migrar. Entonces vamos a orar por ellos también. Y quiero decirte, Marina, que ha sido un placer conocerte. Nosotros ahora oramos por estos motivos, ¿sabes? Vamos a orar por los motivos que los hermanos dijeron y luego terminamos la reunión, ¿vale? ¿Hola, vos, tesoro? Sí. Señor, muchas gracias por oírnos. Nosotros sabemos que si pedimos lo que está conforme a tu voluntad, ya tenemos lo que hemos pedido. Amén. Y queremos primeramente, como decía Alain hoy, alinearnos contigo, con tu propósito, con tu voluntad, Señor. Con los deseos de tu corazón queremos hacer las cosas bien. Padre, oramos en el nombre de Jesús por la hermana de Blanquita, para que tu bendición esté con ella, la sanes, la restaures, la levantes y la limpies de toda enfermedad. Señor, que ella pueda experimentar la gracia tuya. Oramos también por este proceso migratorio de Alain y su familia, porque sabemos que tú les has dado recursos para encontrar una solución. Te pedimos que se pueda efectivizar, que en este plazo de tiempo ellos puedan completar toda la documentación necesaria y que tú abras puertas para su residencia. Señor, te presentamos también a Carla y te presentamos a Vanessa. Son dos situaciones diferentes, pero las dos necesitan tu intervención. Y nosotros sabemos que tu mano es de bien y de amor para con ellas, y que tú tienes deseos buenos para sus vidas. Señor, te rogamos que puedan oír tu voluntad y hacer exactamente lo que tú quieres. No solamente lo que quieres, sino en el tiempo, el modo en que tú quieres.
Te rogamos que te glorifiques en la vida de estas familias y puedan estar en el centro de tu voluntad. Y Padre, te presentamos todos los motivos de nuestros hermanos que en este momento no estamos recordando o sabiendo. Tú que conoces a cada uno con sus necesidades y sus luchas, sus pruebas, dale las victorias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno. Muy bien, queridos. Ha sido un gustazo realmente el Gracias. poder pasar este